Para ilustrar el tema que vamos a tratar en esta nota editorial, valga una observación que han hecho personas muy acuciosas en la materia. A un sapo lo meten en una olla con agua y la van calentando paulatinamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que el agua hirviendo al pobre sapito, que no se da cuenta en ese proceso continuo, que le están poniendo una temperatura que no puede resistir. Si al sapo lo meten directamente en una olla de agua hirviendo, salta y se salva. El secreto, pues, es ir adormeciendo en un proceso continuo las facultades de reacción del sapo infeliz. Eso precisamente es lo que nos está ocurriendo con la guerra que nos ha desatado el narcotráfico encabezado por Juan Manuel Santos y por su pandilla de alcahuetes y de amigos. Que el narcotráfico fue estimulado por Juan Manuel Santos, no cabe de eso ninguna duda. Recordemos medidas que se tomaron en La Habana como condición para que continuaran las famosas conversaciones que desembocaron en el Premio Nobel de la Paz. Había que prohibir los bombardeos en los campamentos donde se refugiaban los bandidos para controlar a los sembradores de coca y a los raspachines y para controlar después el tráfico de la pasta y el tráfico de la clorhidrato de cocaína. Eso se prohibió por imposición de las FARC en La Habana. El señor Humberto de la Calle aceptó semejante barbaridad. Venía el tema de la fumigación eficaz, la fumigación que realmente duele y que hace imposible que Colombia se convierta en un mar de coca. Es la aspersión aérea con glifosato, no es ninguna otra. La erradicación manual puede ser un complemento para zonas donde sea difícil por alguna razón que penetren los aviones que asperjan el glifosato. Había que prohibir la aspersión aérea. Y para eso salió el payaso de turno, el ministro de Salud, a decir que es que el glifosato era malo para la salud. No explicó, y no se ha explicado todavía, para la salud de quién. Los cultivos ilícitos en grande escala están en las zonas más agrestes y más lejanas del país, donde no hay sino sapos, culebras y maleantes. ¿La salud de quién estaba protegiendo el ministro de Salud? Pues la salud de sus amigos, de los narcotraficantes de las FARC. Entonces prohibieron la aspersión aérea con glifosato. Glifosato, que dicho sea de paso, hay que recordarlo, se utiliza normalmente en los cultivos lícitos que hay en el país, especialmente en los mayores, en los cafetales, en los cultivos de caña de azúcar, en los grandes cultivos del país está presente el glifosato con un nombre o con otro, no importa. Para la fumigación es bueno el Roundup, que es glifosato. Glifosato en las concentraciones que se necesita para destruir las malezas que surgen en los cafetales, por ejemplo. Pero bien, no era suficiente. Las FARC ya ganaron un segundo round, pero tenían otro que les preocupaba mucho: la extradición a los Estados Unidos de los bandidos narcotraficantes, es decir, de ellos mismos y de sus cómplices. Había que prohibir la extradición a los Estados Unidos de los bandidos narcotraficantes, y la prohibieron. Había que precaverse de otro gran peligro, y era que estaba funcionando, y con cuánta eficacia, una ley de extinción de dominio que en el término de unos meses le quitaba los bienes a los bandidos. Las FARC, por supuesto, no podían tolerar eso y exigieron normas muy garantistas desde el punto de vista procesal que hacen que la extinción de dominio sea impracticable, como lo demostró la mayor experta que hay en el mundo en estas materias, que es la doctora Sara Magnolia Salazar. De manera pues que otra ventaja que se le dio a los narcotraficantes y que se le dio a las FARC para que cumplieran su cometido.
Todas estas medidas y medidas complementarias, por ejemplo, se acabó la lucha contra el tráfico de grandes cantidades de combustible sin el cual es imposible la producción del clorhidrato de cocaína. Bueno, todo eso en conjunto llevó a una conclusión. La conclusión es obvia y es elemental. El narcotráfico está protegido por las autoridades de Colombia. Eso significa la guerra, lo que llaman la guerra, el terrorismo, la violencia. El narcotráfico es esencialmente violencia. Lo ejecutan desde el comienzo, desde la siembra, pasando luego por la recolección o el raspado de la hoja, la producción de la pasta de coca, el clorhidrato de cocaína. Todo está hecho por campesinos, entre comillas, que dependen de las FARC, que las FARC manejan y manejan los narcotraficantes. ¿Cuál es el resultado del narcotráfico? Es un resultado doble. El primero, la explosión del consumo de cocaína y de la degeneración de la cocaína, que es el bazuco, en todos los municipios del país. Eso destruyó la nación, la destruyó moralmente, acabó con la juventud, acabó con la paz social, porque todos los alcaldes de los municipios lo demuestran y lo pregonan a los cuatro vientos. Las ollas del narcotráfico son su principal y fundamental problema. Y la segunda manifestación es la exportación. Y la exportación de la cocaína, del clorhidrato de cocaína, deja unas ganancias fabulosas, enormes. Se invaden los grandes mercados del mundo, se invade Venezuela. Venezuela sirve de trampolín para el envío de la cocaína al exterior. Lo denunciaba ayer Asdrúbal Aguiar, un gran jurista y político venezolano, que decía: Venezuela está tomado por el AMPA, por la mafia del narcotráfico. Bueno, pues ese dinero en esas cantidades infinitas es un dinero que se usa en muy distintas vertientes, que toma muy distintas vertientes para expresarse por el sistema venoso de la sociedad colombiana. Eso se produce inmediatamente, el dinero llega del exterior, y llega del exterior con un proceso de lavado de activos que es esencialmente corruptor y esencialmente violento. Viene también como contrabando, que tiene derrotada la producción nacional y unas manifestaciones tan delicadas desde el punto de vista social como producción nacional, como lo son las manufacturas de textiles y las confecciones. Y de ahí en adelante todo lo que ustedes se imaginan derrotado por el contrabando y por el ingreso gigantesco de dólares que se lavan aquí en Colombia, bien directamente o a través de esta práctica maldita del contrabando. Todos estos desastres vienen acompañados de la violencia. El presidente Uribe, y lo repitió 1000 veces, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Pues sí, señores, están alimentando los narcotraficantes la gran guerra. Son muertos aquí y allá. Las famosas erradicaciones manuales de cultivo que prometieron el ministrico de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, y el vicepresidente, el general Coca Naranjo, dieron solamente como resultado unas perturbaciones sociales en las áreas donde intentó la policía e intentó el ejército, más la policía que el ejército, ejecutar trabajos de erradicación manual. El delegado de la Secretaría de Estado para estas materias, quien fuera embajador de los Estados Unidos en Colombia, dijo que se habían registrado más de 600 casos de violencia contra unidades de erradicación de cultivos. Las hicieron imposibles. Y finalmente, cuando el gobierno, presionado por el gobierno de los Estados Unidos, intenta hacerlo de viva fuerza, lo que se producen son muertos. Los muertos de Llorente. Ayer
o en la madrugada de hoy hubo más muertos en el departamento de Nariño, y hay muertos aquí y allá y en todas partes. Especialmente en las zonas cocaleras, los homicidios están aumentando de manera dramática. En las zonas urbanas no aumentan los homicidios, aumentan otras manifestaciones de indisciplina social. Los niños no vuelven a los colegios, las niñas se prostituyen de manera infame, como lo vimos a propósito del Bronx aquí en Bogotá. Hay atracos, hay toda clase de actos de indisciplina social en las ciudades, y esa es otra manifestación de la guerra, sin los homicidios que pasan a no ser necesarios. Los homicidios son la extrema ratio que se produce cuando hay grupos armados de un lado y del otro, que es lo que está pasando en las zonas rurales, en las zonas distantes, donde la guerra se manifiesta a bala. En las zonas urbanas no es necesaria la bala, sino este tipo de corrupción de la juventud. Señores, como al sapito del cuento, nos han ido calentando poco a poco el agua, y el agua ya está hirviendo, y vamos a morir hervidos en estas aguas espantables de la corrupción del narcotráfico. El narcotráfico nos mató. Las ventajas que Juan Manuel Santos, muy consciente, muy reflexivamente, le dio a las FARC para que cultivaran el país de coca, para que lo llenaran de coca por todas partes, está produciendo como resultado la entrega del país a los violentos. Los asesinos son los dueños. Que se llamen de una manera o de otra, ¿qué importa? Si se llaman las FARC o disidencias de las FARC, o ahora cómo se llaman, grupos residuales. ¡Qué elegancia! Para demostrar que las FARC siguen en armas en su negocio de los cultivos ilícitos. Ya hay registro establecido de que más de 1000 de los guerrilleros que se fueron para las zonas de tolerancia desaparecieron de ellas. No se ha hecho un conteo serio y un conteo cuidadoso que nos produciría unos resultados dramáticos. Los bandidos se volvieron al negocio que les interesa, el narcotráfico, que es un negocio de unas dimensiones colosales. El narcotráfico. Señores, estamos hirviendo en narcotráfico. Vamos directo para una guerra civil. Esas bandas se van a agarrar otra vez a bala, porque no se les olvide que los malhechores, los delincuentes, cuando les conviene estar de acuerdo, están de acuerdo, y cuando no les conviene, se matan entre ellos. Y para allá vamos. El país está ardiendo por todos los costados. Nos metieron dentro de una olla, pusieron el agua a hervir, y el agua ya está hirviendo. Señores, somos un mar de narcotráfico, somos un país de cocaína. Lo hemos venido denunciando desde hace tiempo y parece que nadie escuchará. ¿Será que es demasiado tarde para advertirlo? ¿Es demasiado tarde para denunciarlo? ¿Es demasiado tarde para enfrentar esta tragedia? Son las preguntas dramáticas que nos hacemos desde aquí y desde ahora en la hora de la verdad. Acaban de escuchar el editorial del Doño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.